corazón, mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios me alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios cantaré tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios me alabanza daré. Dale con todas tus fuerzas. ¿Cuántos por más de 30 segundos pueden mantener un aplauso al Señor? Vamos, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Tú eres el Rey de gloria. Abrid puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová, aleluya, en el cual no hay sombra de variación. El que es el mismo de ayer, el que es el mismo de hoy, el que es el mismo de siempre. Aleluya. Vamos. Yo quiero compartir una palabra. Yo quiero pedirle que preste la mayor atención posible. Quiero hacer un breve resumen de lo que compartimos el domingo pasado para poder enlazar a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a su vida y a la mía en esta tarde. Porque yo estoy convencido que este es el tiempo de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar que dicen yo renuncié, hoy renuncio a lo que no es de Dios, porque yo abro mi vida y abro mi corazón para que todo lo que Dios ha decidido, para que todo lo que Dios ha decretado, para que todo lo que Dios ha hablado de mí tenga cumplimiento, tenga cumplimiento, tenga cumplimiento? ¿Y alguien está listo para recibir esa palabra? Antes de que se siente, lea conmigo en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 14. Saludamos a todos los que están conectados a través de redes sociales, a los que van a ver esta transmisión a través de la televisión, a través del canal 445, la cadena CTNI para Norte, Centroamérica, Suramérica y España. Y también los que nos ven a través de Luar TV, en el canal 35 de la plataforma Más Móvil. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, dice: pero el hombre natural, escuche esto,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Ore conmigo y diga conmigo fuerte: Señor, en esta hora yo abro mi corazón y te pido que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad a través de la palabra, y que hoy seamos empoderados a través de esta palabra para vivir en niveles espirituales mayores y ver tu gloria manifestarse a través de cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Los primeros minutos que quiero tomar en esta hora es para hacer un pequeño resumen. En la reunión pasada, y mira que está al lado suyo y dígale: los próximos 35, 40 minutos presta tu mayor atención, porque algo va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga gloria a Dios. En la reunión pasada hablábamos de lo que es el hombre natural y lo que es el hombre espiritual. Acabamos de leer un versículo que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de hombre natural o hablamos de hombre espiritual, tenemos que entender que hay una diferencia entre un hombre espiritual y un hombre natural. Cuando hablamos de hombre, no hablamos exactamente del sexo masculino, hablamos de la raza humana. Y el domingo pasado desboronamos, por decirlo de esta manera, tres formas en que encontramos al hombre natural, o tres tipos de personas que funcionan dentro de lo que sería el hombre natural. Número uno, un hombre natural es aquella persona que no ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Ok? Diga conmigo: una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha conocido a Cristo, ha oído hablar de Dios, ha oído hablar de que hay un Dios, pero no ha tenido una experiencia con ese Cristo glorioso que está vivo, aleluya, y que vive por los siglos de los siglos y que tiene todo poder. Una cosa es haber oído hablar de una persona, y otra cosa es conocer a esa persona, y otra cosa es tener una relación personal con esa persona. Las tres cosas son distintas. Haber oído hablar de una persona es una cosa, pero conocer a esa persona me va a dar otra perspectiva de esa persona. Pero el detalle es que hay muchos creyentes que han conocido a Cristo, pero se han quedado solamente hasta conocerlo. Pero cuando tú vas más allá de simplemente tener ese encuentro con una persona y decir: wow, ya sé cómo es, sé cuáles son sus ojos, sé cuál es su corte de cabello, pero hasta allí se quedó. Pero cuando tú tienes una relación con esa persona, tú vas a ir a cosas más íntimas, y eso es lo que ocurre en un hombre espiritual. Un hombre espiritual no se queda en la puerta, un hombre espiritual entra, aleluya, a morar con Cristo, a vivir con Cristo, a funcionar y a tener una relación personal con Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, el primer hombre natural es aquel que nunca ha conocido a Cristo, que no ha tenido una relación personal con Jesucristo. El segundo tipo de hombre que podemos también mencionar dentro del hombre natural es aquel que ha conocido a Cristo, pero, diga conmigo, pero ha permitido que su naturaleza humana, su área humana, gobierne su vida. Entonces, a ese tipo de personas que han tenido un encuentro con Cristo, pero no se dejan dominar o no dejan que el Espíritu de Dios gobierne su vida, sino que se dejan gobernar de las pasiones de nuestra área natural. La Biblia a eso le llama
le llama hombre carnal. ¿Ok? Ese hombre carnal es el que se deja dominar por las pasiones y los deseos de la carne. Para resumirlo sería, en segundo lugar, el hombre carnal es aquel que no se deja, que no deja que el Espíritu de Dios lo gobierne, sino la carne. Y en tercer lugar, también podemos encontrar que un hombre carnal es aquel que ha tenido una experiencia con Cristo, ha vivido agarrado de Dios, ha caminado agarrado de Dios, pero comienza a descuidarse y se aparta totalmente de Dios. Y entonces ese tercer hombre que podemos encerrar dentro del hombre natural, yo puedo decir que es una de las condiciones más peligrosas. ¿Por qué? Note este versículo que lo leímos el domingo pasado, Lucas 24:26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. En otras palabras, si hay algo espiritual contrario a lo de Dios en la vida de alguna persona, cuando esa persona viene a Cristo, todo lo espiritual contrario, el Señor lo saca de allí y libera nuestra vida. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, Cristo hizo eso con nosotros. Habían espíritus de depresión, habían espíritus de enfermedad, había espíritus de pelea, había espíritus de celo, había espíritus que dominaban nuestra vida. Pero vino Cristo, nos rendimos a Cristo y Cristo nos limpió, Cristo nos liberó. La Biblia dice: que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Así que si hay alguien libre en esta hora para alabar a Dios. Pero note, dice, entonces ese espíritu dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que el Espíritu de Dios ocupó su vida, llenó su vida, pero esa persona comienza a descuidarse y comienza a hacer lo que no agrada al Espíritu de Dios. Llega un momento en que el Espíritu de Dios no solo se contrista, sino que se aparta. Si usted lee la historia de David o la historia de Saúl, se va a dar cuenta que Saúl se apartó, se fue apartando de Dios, al punto que el Espíritu de Dios que estaba sobre Saúl se apartó de Saúl. Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, pero el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, porque Saúl comenzó a hacer cosas que no eran agradables a Dios. Comenzó a desobedecer, comenzó a buscar por decirlo en una palabra más sencilla, a comenzar a buscar brujería, y Dios se aparta de él. Entonces, en el tercer caso, ese hombre que ha conocido a Dios, que ha vivido para Dios, que hasta pudo ser un predicador, pudo haber orado por enfermos y sanarse, y tú después dices: pero ¿qué le ocurrió? ¿Por qué está peor que antes? Simplemente al haberse apartado el Espíritu de Dios, lo que había salido antes anda rondando, buscando para ver si esa vida en algún momento el Espíritu de Dios salió y la dejó libre. Y si el Espíritu de Dios no está, dice que busca 7 espíritus peores para poder atrapar esa vida y no soltarla, porque el deseo del enemigo es que tú no seas libre, para que el plan que Dios tiene contigo no se ejecute. Porque el diablo sabe que los planes de Dios, que Dios tiene con tu vida, que Dios tiene con tu vida, que Dios tiene con tu vida, con la tuya y con la mía, son planes de bien y no de mal. Y el diablo no te quiere bien, el diablo te quiere destruido, pero Dios te quiere dar vida, y vida en abundancia. Alábele si puedes a su nombre. Así que encontramos dentro de lo que es el hombre natural, primero, el que no conoce de Dios, el que sí conoce de Dios pero se deja dominar por la carne. Y el tercero, el que conoció de Dios, tuvo experiencias con Dios, pero ahora se apartó de Dios, y el enemigo ha tratado de tomar su vida con mucha fuerza. A eso dice la Biblia que aún apostatan de la fe. Entonces, note esto: la palabra de Dios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede percibir. Significa percibir, significa adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Pero el hombre natural no puede tener esa accesibilidad
a poder discernir las cosas espirituales, porque el hombre natural solamente funciona para lo que es natural. Entonces yo quiero que veamos algunos detalles. Primero, el hombre natural no las percibe. Luego, el hombre natural no las entiende. Y en tercero, el hombre natural, al no percibirlas y al no entenderlas, cuando hay alguien que las percibe y las entiende, para él lo que esa persona dice es una locura. ¿A cuántos le han dicho loco? A ver, ¿cuántos locos para el mundo hay aquí sentados hoy? Pero dicen, lo que ocurre es que el mundo no entiende lo que yo estoy viviendo. El mundo no entiende que yo he tenido una relación personal con Jesucristo, que yo sé que Él vive, que yo sé que Él reina, que yo lo puedo sentir, que cuando yo oro algo pasa, que cuando yo le alabo algo ocurre, que cuando yo le clamo Él me oye. Pero usted dice eso y para el que es natural eso es una locura. Para el que es natural dice, no, yo no creo en los milagros. Para el que es natural dice, yo no creo en que pueda haber una presencia. Pero para el que es espiritual no solamente lo percibe, sino que lo entiende y lo disfruta. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. Ahora, tratando ya de terminar el resumen del domingo pasado, el hombre natural, dice la Biblia que el hombre natural tiene una característica. Una característica importante del hombre natural es que piensa en las cosas de la carne. Diga conmigo, piensa en las cosas de la carne. Entonces, si hay algo que a Dios le interesa mucho, es que usted cuide sus pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. Es que usted cuide su mente. Usted no puede permitir que a su mente entre cualquier basura, porque nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Si usted escucha a una persona que dice, no, mire, se lo puedo poner de esta manera. ¿Cuántos hemos tenido experiencia de hablar con alguien que nosotros vemos muchas posibilidades? Que nosotros vemos que en esa persona hay mucho por venir, hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero esa persona tal vez se encuentra deprimida por los pensamientos negativos que está teniendo y dice, no, es que yo no puedo. Y usted agarra a esa persona y le dice, claro que sí puedes, mira, puedes hacer esto de esta manera. No, es que yo sé que no puedo. No, pero mira, es que tú vales mucho, yo sé que yo no valgo nada. Y por más que tú intentas de animarle y de empujarle hacia adelante, la persona se torna negativa y piensa que no puede hacer nada y que no vale nada y que no sirve para nada y que no tiene suerte y que no tiene éxito y que no tiene nada. Y por más que tú intentas, tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no reacciona? El detalle de que no reacciona es porque ha dedicado tanto tiempo a pensar en lo que Dios no quiere que piense, que se ha convertido en lo que ha estado pensando. Hay gente que puede ser exitosa, pero está pensando que están arruinados y están viviendo una vida arruinada cuando pueden vivir una vida de victoria. Por eso Dios le dijo a Josué, meditarás en mi palabra de día y de noche. Era para que no le diera cabida a pensamientos que el enemigo quiere que tú tengas. Y yo le quiero decir a usted en esta tarde, a usted en esta hora, y a usted que me ve a través de la televisión, tal vez en la mañana, en la noche, yo no sé a qué hora sea el momento en que verás esta transmisión, pero yo quiero decirte, todo pensamiento negativo que el enemigo ha querido sembrar en tu mente, hoy en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante. Y venga la mente de Cristo, venga el pensamiento de Dios. A su nombre. Cuide sus pensamientos. No, es que a mí me dijeron que yo no servía. Pues Dios dice que tú sirves. No, pero es que dice que yo no valgo nada. Pues la Biblia dice que tú vales lo que vale la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo te compró en la cruz del Calvario. Así que tú vales. Pero al enemigo no le conviene que tú pienses de esa manera correcta. El enemigo no le conviene que tú pienses lo correcto. Él le conviene que tú pienses de manera incorrecta para que te transformes en lo que tú estás pensando. Por eso el hombre natural piensa en las cosas de la carne, piensa en los deleites de la carne, piensa en todo lo carnal. Pero el hombre espiritual se levanta en la mañana. Y se lo voy a decir de esta manera. La televisión nos grita que nuestra economía va a ir de peor en peor.
las cosas nos están gritando que no vamos a tener para pagar esto, que no vamos a tener para pagar aquello, y toda esa información está llegando a nuestra mente. Pero si usted es espiritual, usted dice: hay una realidad espiritual que es más poderosa que la realidad natural, y la realidad espiritual me dice que no hay un justo desamparado ni su descendencia mendigue pana. Así que en mi mente, a lo que yo voy a decidir como espiritual, pensar no es en lo negativo, no es en lo que me están diciendo los naturales, es en lo que me está diciendo la palabra de Dios, es en lo que me está diciendo el Espíritu de Dios. Porque si yo pienso eso, yo me transformo en lo que yo pienso. ¿Hay algún victorioso aquí? Levántame la mano los que dicen: soy victorioso. Levánteme la mano los que dicen: la pandemia no me va a arruinar, yo soy un hijo de Dios. Levánteme la mano los que dicen: aquellos que se levantaron contra mí, que dijeron que yo no funcionaba, que yo no servía, que yo sería un fracasado. Declaro que eso es mentira, porque he decidido creerle a Dios, que dice que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que soy pueblo adquirido por Dios, para anunciar el mejor mensaje, la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vive o no vive? Entonces, ¿cuántos están listos para el mensaje de esta tarde? ¿Está listo? Recuerde, hay un hombre natural y existe el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Yo quiero compartir en esta hora esta palabra, y vamos a ver quién es el hombre espiritual. Dice la Biblia, o la Biblia nos enseña y nos muestra de muchas maneras quién es un hombre espiritual. Y yo se lo voy a decir en mis palabras. Un hombre espiritual es aquel que primeramente ha tenido un encuentro con Cristo. En segundo lugar, vive no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. La voluntad nuestra muchas veces será de venganza, porque es nuestra naturaleza humana. El que me la hizo me hirió, yo lo voy a herir. Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que nuestra área carnal quiere. Pero el hombre natural no va a funcionar conforme a lo que su naturaleza humana quiere, sino conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere para su vida. Así que es una persona que ha rendido su vida a Cristo, y es una persona que vive para diariamente hacer la voluntad de Dios y poder ir creciendo espiritualmente y madurando de manera en que pueda funcionar en nuevos niveles espirituales y tener nuevas experiencias espirituales, y cosas que usted no había vivido ayer, usted las va a vivir en esta semana, y cosas que no va a vivir en esta semana, las va a vivir en la otra semana, y vas a tener experiencias espirituales poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya vimos que es un hombre natural, un hombre espiritual. Y yo quiero decirle a usted que nuestro crecimiento espiritual va a provocar que podamos funcionar en nuevos niveles espirituales y podamos operar o hacer cosas conforme a la voluntad de Dios que antes no nos atrevíamos a hacer. Présteme atención, por favor. Note esto, anótelo allí en el celular, en una hojita o algo, ese versículo de 1 de Corintios 2:14. Si el hombre natural no percibe lo espiritual, el hombre espiritual sí lo percibe. El hombre espiritual sí lo discierne, y el hombre espiritual sí lo entiende. Entonces, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. ¿Por qué? El hombre natural no las puede percibir porque las cosas que percibe, se lo voy a decir así, el hombre natural es sensorial. Diga conmigo, sensorial. Y vamos a ver qué es sensorial. Para explicarlo de la manera más fácil, ser sensorial es que una persona que se mueve por sus emociones, por lo que percibe, por sus sentidos naturales y no por la fe. Entonces, el hombre natural es sensorial. Él se mueve por la lógica,
La lógica me dice que quedé sin trabajo, así que esa lógica me dice, perdón, me quedé sin trabajo, pues la lógica me dice que no voy a tener cómo pagar las cuentas. La lógica me dice que si no consigo trabajo en tantos meses me van a cortar la luz, el agua, y lo más lógico es que no voy a tener para comprar la comida. Eso es lo que me dice la lógica. Así funciona el hombre natural. Él percibe las cosas naturales, las entiende, las ve bien, porque su manera de percibir las cosas naturales le permite entender toda esa parte. Así que el hombre natural también es capaz de ser bueno, de hacer cosas excelentes. Es más, yo puedo decirlo, yo he visto gente que no asiste a una iglesia, gente que no es espiritual, pero se conduce de una manera intachable. O sea que un hombre natural puede tener una excelente conducta, puede ser una persona que lucha por ser honesto, por hacer muchas cosas, pero el detalle de ese hombre natural, que aunque trate de hacer cosas de la manera correcta, no tiene una conexión con Dios, lo que le produce una barrera que no puede operar en el mundo espiritual. Y dile al que está al lado tuyo: tú eres un ser espiritual también. Tú tienes alma, espíritu y cuerpo. Tienes una área carnal, tienes un área espiritual y tienes un área emocional. Así que el hombre espiritual, diga conmigo cuántos espirituales hay aquí. Y voy a hacer un paralelismo entre el hombre natural y el espiritual. El hombre natural tiene sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? A ver, ¿cuáles son? Visión, olfato, tacto. ¿Cuál me falta? Gusto. ¿Ok? Hay 5 sentidos. Entonces el hombre como persona, para el área natural, puede percibir las cosas naturales desde esos 5 sentidos. ¿Cómo usted sabe que lo botaron del trabajo? Yo estaba en la mañana y lo sentí aquí. ¿Cómo usted se dio cuenta? Porque cuando usted llegó, oyó una voz, vio a alguien que estaba parado del otro lado del escritorio y le dijo: lo siento mucho, aquí está su carta de despido. Usted vio la actitud del jefe y oyó lo que estaba diciendo, e inmediatamente usted levantó una canción que dice: todo se derrumbó dentro de mí. Eso le ocurre al hombre natural. Él percibió todas esas circunstancias, ¿ok? Pero el hombre espiritual también tiene sentido para poder percibir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y yo le quiero decir a usted: hay un mundo espiritual, y si usted agudiza sus sentidos espirituales, usted va a poder percibir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual a su favor. Mire, note esto. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6, nos encontramos que Jesús está en un lugar. Pero hay un hombre llamado Nicodemo. Era un hombre de muchos conocimientos, él sabía muchas cosas, pero después que está con Jesús allí, se hace una pregunta. Al no tener respuesta, habla con Jesús, ya siendo casi tal vez más de medianoche. Y la Biblia dice lo siguiente: él le pregunta a Jesús que qué había que hacer para tener la vida eterna, para heredar. Y Jesús le dice lo siguiente, presta atención a esto. Jesús le respondió, dice el verso 3, y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede. Vamos, ¿qué dijo? El que no naciere de nuevo no puede. Pero me está hablando de estos ojos. En otras palabras, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El problema de muchos de nosotros es que cuando se habla del reino de Dios, pensamos en el lugar del cielo. ¿Ok? Pero el reino de Dios es más allá que un lugar. El reino de Dios tiene que ver con su dominio, tiene que ver con su gobierno, tiene que ver con su poder, tiene que ver con su gloria. Por eso Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, no nos dijo, ¿cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Cuando tú ores, ora de la siguiente manera, les dijo. Digan así: Padre Nuestro que estás ¿dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre. Pero ¿qué dice? ¿Alguien puede hacer así? Y diga conmigo: venga. Venga a nosotros tu reino, porque si viene tu reino, si viene tu gobierno, si viene tu poder, si viene tu gloria, aquí en esta tierra se va a hacer tu voluntad, igual que como funciona el cielo. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Note lo siguiente. Diga conmigo: ver. Vamos, diga otra vez, diga ver. ¿Qué es nacer de nuevo? La Biblia dice en el verso 4, y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, diga conmigo, y del Espíritu, no puede entrar. Ahora no dice ver. Nos da dos enseñanzas allí. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no solamente no puede verlo, sino que más adelante dice: el que no nace del Espíritu no puede entrar. En otras palabras, no puede funcionar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Y como el reino de Dios es espiritual, tú tienes que ser espiritual, tienes que estar vivo espiritual. ¿Hay alguien vivo espiritual aquí? Alguien me dirá: pastor, no entiendo todavía. Le voy a explicar esto. Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, todavía no habían pecado ni habían obedecido a Satanás. Adán y Eva, su área espiritual, su vida espiritual estaba a otro nivel. Ellos podían percibir, podían entender y podían discernir todo lo espiritual de Dios, al punto que ellos podían oír a Dios en la mañana y sentir cuando se paseaba por el huerto en la tarde y en la mañana, porque su área espiritual estaba viva. Los muertos no sienten. Note esto. Dios le había dicho a Adán: el día que ustedes coman del fruto el que estaba prohibido, ese fruto, el día que ustedes coman, ciertamente moriréis. Eso dice su Biblia. Él le dice: el día que coman, en otras palabras, el día que desobedezcan a este mandato que les he dado, ese día van a morir. Pero mi pregunta es: el día que ellos comieron, ¿se murieron físicamente? No. Ellos no se murieron físicamente. Ellos siguieron vivos físicamente, pero su área espiritual, ahora ya no podían, ahora percibían que estaban desnudos. Ahora sus sentidos naturales estaban funcionando todos a una expresión alta. Estamos desnudos, queremos cubrirnos, queremos hacer esto. Ellos ahora estaban funcionando de manera sensorial, pero su vida espiritual había muerto. Por eso es que Cristo vino, porque dice que Cristo vino a darnos vida, aleluya, y vida en abundancia. Dice la palabra que antes estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero Cristo vino. Entonces, ¿a qué vida vino Cristo a darnos? Hay gente que respira, camina, se mueve, pero espiritualmente está en un ataúd.
Hay gente que no se han dado cuenta que espiritualmente, pastor, pero yo vengo a la iglesia, yo canto, yo estoy aquí, yo me echo una bailadita y todo aquí. Sí, tu carne puede brincar, pero hay gente que su espíritu está muerto. Y para que un espíritu viva, hay que nacer de nuevo, hay que aceptar a Cristo, hay que rendirse a Dios y recibir vida de Dios. A su nombre, a su nombre. Entonces eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Note lo que le dice. El versículo siguiente dice, porque el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, porque lo que es nacido de carne, ¿cómo dice? Vamos, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando tú naces en Cristo, que tú le entregas tu vida a Cristo, naciste espiritualmente. Por eso alguien que nació de nuevo ahora puede funcionar espiritualmente y puede ver el reino de Dios. Y no solamente verlo, puede accesar a eso. ¿Vive o no vive? Diga conmigo, el reino está de vuelta. ¿Qué era el mensaje que predicaba Jesús? Jesús no vino a predicar una religión. Yo veo la gente se pelea por religión. Mi iglesia es la verdadera. Mira, el verdadero es Cristo. Y a Cristo tú lo encuentras aquí, en la carretera, en el parque, donde tú te abras tu corazón a Él. Ahí lo vas a encontrar. Alguien alabe a Dios. Pero la gente pelea por religión. Que mi religión, que tu religión, mi religión evangélica. ¿Qué religión ni qué religión? Cristo cuando vino, no vino a traer una religión. Él fue a recuperar esa vida que se había perdido y a traer vida en abundancia. Mire, se lo voy a poner de esta manera. En el momento en que Adán cae, en el momento en que Adán peca con Eva, el reino de Dios, ¡puf! Porque ahora no hay seres funcionando espiritualmente que puedan el reino de Dios estar manifestándose. Alguien que lo perciba, alguien que lo obedezca, alguien que funcione en el reino de Dios espiritual. Así que el reino deja de funcionar. Pero el mensaje de Cristo, cuando vino Jesús, ¿cuál es el mensaje de Él? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está de vuelta. Lo que se perdió en el Edén está de regreso. Vengo a traerlo de regreso. Vengo a darle vida para que alguien está aquí esta tarde. Alguien está ahí en su casa que puede decir: háblame, Señor, háblame a través del Espíritu, háblame en esta hora. Alguien que está vivo espiritual en esta hora, que alabe a Dios. Vamos. Alábale si puedes. Ese era el mensaje de Jesús. Jesús no vino a traer una religión. Jesús ha sido el hombre más malinterpretado. Dicen Jesús es el fundador de la religión del cristianismo. Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer el reino de vuelta. El reino de vuelta. El reino de Dios de vuelta. Pero se necesita gente que esté viva espiritual para que lo pueda ver y pueda entrar. Lo pueda ver y pueda entrar. Lo pueda ver y pueda funcionar en el reino de Dios. A su nombre. Entonces, cuando hemos nacido del Espíritu, dice Espíritu es. Eso lo dijo Jesús. Note esto. Cuando usted es nacido del Espíritu, si hacemos una similitud entre una persona que fallece en su área física, esa persona ya no le funciona sus ojos, no le funciona su tacto, no le funciona su olfato, su gusto, no le funciona su audición. Usted lo llama y no le responde. Por eso es que hay gente que Dios los está llamando y ellos no se dan cuenta. Alguien diga aleluya. Pero en la área natural,
Ocurre eso en el área espiritual igual. Cuando tú naces de nuevo, yo les quiero hacer una pregunta. Yo aquí tengo médicos que me pueden ayudar con esto. Cuando el niño está recién nacido, o una nena recién nacida, y comienza a abrir sus ojitos, porque antes demoraban en abrirlos, pero ahora están como más acelerados y a veces ya nacen así con los ojos abiertos, hasta te quillan el ojo. Yo estuve en el parto de Camila y Camila así, al ratito ya. Pero mi pregunta es, ¿ellos tienen una visión excelente recién nacidos? No. Pero a medida que van madurando, que van creciendo, su visión, ¿qué va haciendo? Se va agudizando. Cuando nosotros nacemos, estamos recién nacidos espirituales, también hay niveles de cosas que no podemos ver todavía. Hay cosas que no vemos todavía, pero a medida que vamos creciendo en lo espiritual, vamos viendo, accesando a través de la visión espiritual aquellas cosas que recién nacidos espirituales todavía no vemos. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo del espíritu, en lo espiritual también tenemos sentidos espirituales. Mire, note esto. Para que los sentidos, y si nos vamos a lo natural para entender esto espiritual, cuando uno habla de la visión, de la vista, nosotros sabemos que para que nuestra vista esté óptima necesita tener algunas, ¿cómo sería la palabra? Vitaminas. Y la gente, usted ha escuchado a alguien que diga, oye, come ¿qué? Hemos escuchado mucho, claro, pueden haber muchas otras cosas que son necesarias, pero normalmente mucha gente habla de la zanahoria. ¿Come zanahoria para qué? Para que tengas la alimentación que usted tenga. De la alimentación que usted tenga va a determinar el excelente funcionamiento de muchas áreas o de todas las áreas de su cuerpo, incluyendo eso las que tienen que ver con el oír, nuestro sentido de audición. Bueno, nuestro cuerpo entero tiene que ver con nuestro sentido. Nosotros estamos forrados, por decirlo así, de piel. Y en nuestra piel, ¿qué pasa? Está nuestro ¿qué? El tacto. A usted le pueden tocar ahí en el dedo y usted siente. Si lo tocan aquí, usted siente. En otras palabras, sus sentidos naturales abarcan todo su cuerpo a través del tacto, a través del tacto. Pero usted necesita alimentarse correctamente para que aquellos órganos que tienen que ver con la percepción, sería la palabra, de la información, y recibir eso, para que usted pueda entender lo que está ocurriendo a su alrededor, necesita estar bien alimentado. En lo espiritual ocurre lo mismo. Al diablo no le conviene que usted se alimente espiritualmente. A él le conviene que usted esté muerto espiritual. Hay gente que está en ayuno espiritual desde hace long time. El ayuno no es de no alimentar al espíritu. El ayuno es de no alimentar la carne, para que la carne se debilite y el espíritu se fortalezca. ¿Ok? Entonces, note lo que Jesús nos enseña. Cuando el enemigo viene a tentar a Jesús, porque Jesús tenía 40 días en ayuno para empezar su ministerio, el enemigo se le aparece y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. El enemigo siempre te va a tirar alguna que otra cosa para que tú te la creas. Si tú eres el pastor, si tú eres el licenciado. Mire, hermano, si usted y yo podemos tener los títulos que sea, el que sea, pero si no tenemos vida en Cristo, no somos nada. Los títulos se acaban, todo eso se acaba, pero el que está vivo espiritualmente tiene garantía de la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Jesús le dice al mismo enemigo: te voy a decir algo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo:
Mi área espiritual necesita no pan de esta tierra. Mi área espiritual, que es la que estoy trabajando en este momento durante estos 40 días, lo que necesita es palabra, porque la palabra de Dios alimenta nuestra área espiritual, al punto que la misma Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír. ¿Cómo es eso? Note lo que dice: la fe viene por el oír. Pero luego dice: y el oír. En otras palabras, es: mi sentido de audición espiritual se va a agudizar a medida que oiga más palabra. Porque la fe viene por el oír, pero el oír, lo espiritual viene a raíz de oír la palabra de Dios. Entre más palabra, más oigo lo espiritual. Entre más me meto con Dios, mi sentido de audición espiritual. Vamos, alábele si puede. Alguien diga aleluya. Entonces, el alimento para nuestra vida espiritual y que nuestros sentidos espirituales puedan funcionar correctamente, el alimento es palabra. Al diablo no le convenía que usted supiera de la palabra de Dios. Por eso por muchos años el enemigo metió una ideología que decía que el que leía la palabra de Dios se volvía loco. ¿Alguien llegó a oír eso? No leas ese libro, porque si lo lees te vuelves. Porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde. Entonces el enemigo decía: el que lee eso se vuelve loco, se vuelve loco, se vuelve loco. Hermano, no nos volvemos locos. El que come de la palabra de Dios tiene vida espiritual, se fortalece espiritualmente. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido momentos que su área sensorial humana, a través de eso ha podido percibir la lucha, la dificultad, las cosas terribles? Pero cuando tu área espiritual está fuerte, tú puedes vencer en medio de todo lo que puedas sentir como un ser humano, porque sabes que hay algo más glorioso que lo terrenal, que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará, que esto pasará, pero hay cosas que son eternas, y ponemos nuestra mirada en las cosas que son eternas. Alguien diga gloria a Dios. Así que hemos visto que necesitamos comer de la palabra, oír la palabra, para que nuestra vida espiritual se fortalezca y nuestros sentidos espirituales se agudicen. Pero note esto: necesitamos empezar a ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder operar en dimensiones espirituales que no podíamos operar antes. Note lo que dice Hebreos capítulo 5 en el versículo 12 al 14. Oiga esto, presta atención a esto. Dice: porque debiendo ser ya maestros. Hay mucha gente aquí que ya debería ser maestro. ¿Para cuándo? Le dice la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, si yo no comienzo a crecer en lo espiritual, siempre voy a tener que tomar lechita. Me empujan y lloro. ¿Qué hace el niño? Cualquier cosa que le pasa, empieza a llorar. Todo le duele. Camila le ponemos el cinturón de seguridad y dice: me pica, para que uno se lo quite. El niño espiritual, un hermano lo miró mal y se ofende. Hay un pequeño problema y se ofende. Vive llorando todo el tiempo por lo que le ocurre. Pero cuando tú creces espiritualmente, ya tu alimento no es lechita. Tú estás fuerte. Así me empujaron, pero no me tumbaron, porque estoy fuerte. El que está débil lo empuja. Ven acá, hijo, ven acá. Imaginemos que tienes un montón de días que estás muy débil, que estás ahí tembloso. A usted agarra a alguien que está débil así y le da un empujoncito, ¿y qué?
no tiene que empujarlo muy fuerte. Así hay mucha gente espiritual, anémicos espirituales, solo necesitan que alguien los mire mal, que alguien no los saluda y ese empujoncito los tumba. Pero cuando tú estás fuerte espiritual, alguien te empuja pero no te tumba, alguien te hace algo pero no te tumba, porque tú estás fuerte espiritual. Alábale. Alábale si puede. Vamos. Alaba la gloria de Dios. Alaba. Alguien dice, el enemigo ha venido como río, pero estoy de pie porque Jehová levantó bandera. Por eso dice la Biblia, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y aunque decía David, porque David estaba maduro espiritual, y decía David, aunque un ejército acampe contra mí. Mire, otros no necesitan un ejército, otros necesitan nada más que alguien les diga algo. ¡Ah! Pero David estaba maduro espiritualmente y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré de pie, yo estaré confiado, yo estaré en victoria. ¿Hay alguien aquí así hoy? ¿Hay alguien aquí así hoy? ¿Hay alguien aquí así hoy? Entonces tú nada más dices, has llegado a tener solo necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, oiga esto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Está listo? Mire, yo creo que hoy estamos comiendo alimento sólido. ¿Hay alguien aquí que lo está masticando? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note lo que dice, tienen los sentidos. ¿Qué sentidos? ¿Qué sentidos está hablando? Está hablando de los sentidos espirituales. Tienen los sentidos espirituales ejercitados. Dice, ¿qué es ejercitados? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos demorado mucho tiempo en hacer ejercicio? Levánteme la mano, que usted se acaba de un periodo grande que no hace ejercicio y de repente le entra una loquerita y dice, hoy voy a empezar a correr. Y usted sale, pero cuando lleva, espérame, agua. ¿A alguien le ha pasado eso? Porque como no está ejercitado, hermano, no puede llegar a donde un ejercitado llega. Y eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Y dice, ¿y por qué el hermano vaya adelante? ¿Y por qué yo no a que llego? ¿Por qué logró esto y por qué yo no? Porque está ejercitado. Mientras uno no come palabra, el otro está comiendo palabra. Mientras uno no se atreven a oír palabra de Dios en esta temporada, usted decidió salir de su casa en un horario que no era acostumbrado, pero dice, yo voy a ir una palabra porque yo voy a crecer, me voy a ejercitar. A su nombre. Así que note esto, para que nuestros sentidos espirituales estén. Se me acabó el tiempo. ¿Me regalan unos minutitos más? Levántame la mano los que me regalan unos minutitos más para poder por lo menos terminar un punto, ¿ok? Y dejarlos un poquito picaditos para el otro domingo. Aleluya. Así que nuestros sentidos espirituales, cuando los ejercitamos, comenzamos a tener más fuerza en ellos para poder funcionar en lo espiritual a niveles más fuertes. Si usted hace ejercicio, pero los corredores tienen, hay distintos, ¿cómo sería la palabra? Niveles, categorías. Así que hay la carrera de los 100 metros. Algunos de nosotros corremos 10.
Pero si usted sigue practicando, va a llegar a los 15. Si sigue ejercitándose, va a llegar a los 20. Si sigue ejercitándose a los 40, a los 50, a los 60, llega a los 100 metros y más. Pero necesita ejercitarse. De esta misma manera, nuestros sentidos espirituales tenemos que comenzar a utilizarlos, porque si no los utilizamos, mire, vamos a irnos a un consejo de médico. Si yo me siento, doctora, y yo digo me voy a sentar en una silla de ruedas, pero yo no estoy con ningún problema, pero me siento en una silla de ruedas y digo, más nunca vuelvo a caminar, no voy a caminar, y me siento por 3, 4 años sin ponerle peso a mis pies, ¿qué va a ocurrir? Cuando me vuelva a parar, no voy a poder volver a caminar, porque los dejé de... Por eso es que hay gente que dice, ¿por qué ya ahora oro por un enfermo y no se sana? Porque hace tiempo había dejado de ejercitar lo espiritual. Pastor, ¿y por qué ahora yo ando con un desánimo así? Porque hace tiempo te dejaste de ejercitar en lo espiritual. Comienza a buscar lo espiritual. Comienza a buscar las cosas de arriba. Comienza a buscar las cosas eternas. Comienza a buscar lo de Dios y vas a ver cómo estarás fuerte espiritualmente. Vuelve a orar, vuelve a congregarte, vuelve a alabar a Dios, vuelve a intimidad con Dios y verás cómo te ejercitas espiritualmente y tus sentidos espirituales se agudizan. Para cerrar y dejarlo un poquito con el tema de la otra semana, yo quiero hablar un poquitito. En la próxima reunión vamos a continuar este punto y vamos a hablar de cada uno de los sentidos espirituales, dónde se encuentran y cómo ejercitarlos. ¿Está listo? Porque yo creo que viene la temporada más gloriosa de la familia Luz a las Naciones. Vamos a ver los milagros más gloriosos. Habrá gente que entrará en silla de ruedas y saldrá de pie en este lugar. Ya hemos visto gente con cáncer aquí que han sido sanadas. Hemos visto, oh gloria a Dios, hemos visto milagros sorprendentes. Pero prepárese, porque eso solo es el comienzo de los nuevos niveles espirituales que esta familia va a operar, porque llegó la hora de meternos más, de meter. ¿Hay alguien que está listo para meterse más con Dios? Esto no es que el pastor, no, es la iglesia del Señor, esto es para la iglesia. Diga conmigo, visión espiritual. Note esto. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Oiga esto, presta atención para que podamos entenderlo. Note, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cómo es que Dios te está diciendo que nosotros tenemos que comenzar a ver lo que no se ve? ¿Cómo tú le dices a alguien que solo mira lo que ve y tú le vas a decir, yo estoy viendo lo que no se ve? La única manera de ver lo que no se ve es a través de lo espiritual. ¿Cómo, pastor? Le voy a decir algo sencillo. Y se lo voy a poner en un plano económico, porque todos aquí tienen economía y van a entender este ejemplo bien, para entender un principio espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan tener un auto o una casa porque la necesitan? No por capricho, porque la necesitan. Levánteme la mano todo aquel que dice, yo necesito un auto, yo necesito una casa. Porque, es más, yo tengo un proyecto de un negocio, quiero abrir una empresa. Levánteme la mano todo aquel que es un carro, una empresa, un negocio. Bien arriba. O dice, pastor, yo quería entrar a una universidad privada porque quería una carrera de esto, de médico, de ingeniero, de abogado, de lo que sea. Ok, levánteme la mano los que quieren estudiar una carrera y... Ok, escuche bien esto. El mundo natural, ahorita mismo, algunos van a meter la mano en el bolsillo y dicen, de amala tengo para comprar el arroz de mañana. Entonces, si usted mira, siente con el tacto, si usted mira lo que está ocurriendo, usted que va a ver que no puede entrar a la universidad, que no puedes pensar en esa casa y mucho menos en un carro. Así que, ¿qué hacemos cuando miramos solo en lo natural? Comenzamos a renunciar a cosas.
Ahora te estoy poniendo un ejemplo natural, ¿ok? Pero cuando tú tienes visión espiritual, la pandemia me dice que no puedo entrar a la universidad porque no voy a tener para pagar. La pandemia me dice que no puedo comenzar a construir la casa porque no estamos en buen tiempo económico. Pero si la palabra me dice que deje de ver lo que se ve y comience a ver lo que no se ve y comienzo a meterme con Dios, pues en Dios yo estoy viendo sus promesas, en Dios estoy viendo su provisión, en Dios estoy viendo que en el cielo no hay recesión económica. Así que cuando yo me doy cuenta que mi realidad espiritual es más poderosa que mi realidad natural, yo no me voy a dejar amarrar por la realidad natural, porque yo estoy viendo mi realidad. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Yo le vengo a decir a alguien en esta hora: créele a Dios, ora a Dios. Pastores, que en la casa, pues míralo en lo espiritual. En lo espiritual ya está tu casa y viene bajando la provisión y viene bajando. Así que mira lo que otros no ven, mira lo que otros no ven, no mires lo que te dice lo natural. Así que el Señor lo dice de esa manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Yo le vengo a decir, usted está viendo cómo está la situación de nuestro país, cómo está la situación por el coronavirus. Pues dice, esta situación es temporal, pero las que no se ven son permanentes. Las que no se ven vienen, las que no se ven vienen en existencia, las que no se ven son eternas. Alábele si puede. Así que anote este pensamiento y nunca lo olvide. Las realidades espirituales son más reales que las realidades naturales. Tu realidad espiritual, tu realidad en Dios es más real que la que tú estás viviendo hoy. Ah, pastor, pero mire lo que me dijo el médico. El médico dijo que me quedan 3 meses de vida. El médico dice que no voy a salir de esta depresión, que si no tomo pastillas de día y de noche no voy a poder dormir. Pues yo vengo a decirte hoy, yo vengo a decirte de parte de Dios, esa es la realidad natural, pero tu realidad en Dios es que viene la paz de Dios sobre tu corazón. Dice, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes esa realidad que Dios tiene para ti, se acabó la depresión, se acabó la pastilla, se acabó el dictamen médico. Porque mi realidad en Dios es más poderosa que mi realidad natural. A su nombre. Ya voy a cerrar. Pero voy a terminar con el sentido de la visión. El primer sentido que Dios quiere abrir en tu vida, o que funcione en tu vida, es el sentido de la visión. Recuerde que cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, lo primero que Jesús le dijo es: necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Comienzas a ver las cosas espirituales, luego las deseas tocar. ¿Ok? Usted llegó al restaurante y usted no llegó con los ojos cerrados y dice: deme lo que sea. No. ¿Qué hace usted primero? Miró, ahí esto, y si tiene la comida allí, ¿qué hace usted? Patita guisada, guacho de rabito de puerco. Entonces, hay una ensalada. Ay, no. Esa es la más saludable. Pero usted, ¿qué hace? Usted mira primero y luego usted dice: quiero esa porque quiero meter la cuchara allí. Entonces el reino de Dios dice, viene visión, tú ves y tú quieres meterte más y más y más y más y más y más en Dios. Por eso hay gente que luego te dice fanático, pero es que no entienden que cuando tú empiezas a experimentar lo espiritual, tú quieres más de Dios. Tú quieres meterte más con Dios. Así que
lo primero que Dios quiere que tú puedas comenzar es a ver. La vista está en los ojos, en el ámbito natural, pero escúcheme bien, la visión espiritual no está en los ojos. La visión espiritual está en el entendimiento. Acabamos de detectar dónde está la visión. ¿Dónde está la visión espiritual? Diga conmigo, en el entendimiento. ¿Por qué en el entendimiento? Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Los ojos de qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuiste llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Entonces la visión espiritual está en ese entendimiento. ¿Qué ocurrió? Yo pudiera ponerle dos ejemplos rápidos para que usted se ponga de pie y oremos. Primer ejemplo, el apóstol Pablo, que lo conocemos primero como Saulo. ¿Qué ocurrió con Pablo? Él iba camino, y cuando va en el camino, el hombre perseguía a la iglesia. El hombre hacía de barajuste, agarraba a las mujeres y las arrastraba por el cabello. Lea Hechos, eso lo dice la Biblia. El hombre era terrible. ¿Pero por qué era terrible? Porque en su conocimiento natural él creía que hacía lo correcto. ¿Cuántos de nosotros hicimos cosas pensando que eran correctas? Caminamos desde Colón hasta acá pensando que eso era correcto, y nos atrevíamos a pelear y a defender eso porque me lo enseñó mi tatarabuelita y es una tradición, y peleamos por eso porque creíamos que eso era lo correcto. Y así era Pablo. Pablo asolaba a la iglesia porque Pablo era fariseo de fariseos y él creía que estaba haciendo lo correcto, pero la única manera que se le abrieran sus ojos espirituales, él va por el camino, pero se le revela Jesús. Y la Biblia dice que perdió su visión natural. Se le pusieron como unas escamas. Pero esto simboliza que dejó de ver naturalmente, pero el Señor le abrió su entendimiento. Y hoy escuchamos hablar del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, con 14 epístolas en la Biblia. Un hombre que no tenía visión espiritual, pero cuando Dios se le reveló, le cambió, y sus ojos espirituales en su entendimiento pudieron ver lo que no podía ver antes. Alábele si puede el Rey de Gloria. A su nombre. Póngase de pie, y mientras se pone de pie cuento el último ejemplo. La Biblia me enseña una historia. Cuando usted se va al libro en Reyes, se va a encontrar una historia donde está el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo tiene un criado. Escúchame bien esto y presta atención, hermano, esto es muy importante. El profeta Eliseo tiene alguien que le sirve, que trabaja con él, que está allí con él, un criado. Pero está ocurriendo algo. El rey de Siria quiere atacar al rey de Israel. Y el rey de Siria comienza a hacer varios intentos de ataque, pero se da cuenta que todo se le frustra. ¿Por qué? Así que él no entiende por qué sus planes se le frustran. Hace una reunión con sus líderes, sus capitanes, su gente cercana, y le dice: aquí hay un traidor con nosotros. Aquí hay alguien infiltrado entre nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que yo digo aquí en secreto, allá lo detectan y allá se dan cuenta. Entonces uno de los que está en la reunión con el rey de Siria dice: no, señor mío, aquí no hay ningún traidor. El problema es que en Israel hay un profeta. El problema que hay en los santos es que aquí hay gente de Dios. La primera provincia que puede comer en restaurante es que hay un problema. Y es que allá en Israel
hay un profeta, hay un problema. El infierno sabe que tiene problemas para algunas decisiones que quiere aquí hacer en los santos, porque aquí hay gente metida con Dios, hay gente que se está metiendo en lo espiritual, hay gente que está buscando de Dios, y eso produce un problema para el reino de las tinieblas. Así que le dice, y este es el profeta, y todo lo que tú dices en tu recámara secreta, él lo sabe y se lo dice al rey. Entonces el rey de Siria se enoja. La gente que tiene visión espiritual, su oído bien afinado espiritual, sus sentidos espirituales van a provocar que haya gente que te tenga rabia y te tenga molestia y te quiera atacar. Así que yo les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos están dispuestos a eso? Si usted no quiere ser atacado por nadie, no se meta con Dios. Si usted no quiere que nadie te calumnie, te señale y te haga la guerra, entonces tranquilo, siga viviendo su vida con sus sentidos naturales y no se meta con Dios. Pero si usted quiere vivir los tiempos más gloriosos de su vida, métase con Dios. Pero tiene que saber que el infierno también se va a querer levantar en su contra, pero más son los que están con nosotros que los que están. Aleluya. Así que, ¿qué ocurre? El rey de Siria, dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Entonces el rey de Siria dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, o sea, a atraparlo. Y se fue, y le fue dicho: he aquí que está en Dotán. Entonces el rey de Siria envió ya gente de a caballo, de carro y un gran ejército. Hermano, gente a caballo, gente a carro, un gran ejército para agarrar a un solo hombre. Tu nivel de ataque, el nivel de ataque que viene contra ti, es lo que revela el nivel espiritual en que tú te encuentras. Se lo voy a repetir. Algunos dicen: pastor, yo no entiendo, me ha caído esto, me vino lo otro, ataque por aquí, ataque por allá. Pues te tengo una buena noticia: el nivel de ataque que estás enfrentando, lo que te está mostrando es el nivel espiritual que tú tienes, que el diablo no puede venir a ti con una cuchillita. Tienes que levantar medio infierno para tratar de atacarte. Alaba a Dios en esta hora. Así que yo le vengo a decir a la familia Luz de las Naciones: déjese de lloriqueo. Ay, pastor, ¿qué me pasó? Déjese de lloriqueo, amárrese la falda, amárrese los pantalones. Que si usted se metió con Dios, lo que eso le está pasando, le está diciendo que el infierno está temblando, que el reino de las tinieblas está temblando. Así que vinieron con todo ese ejército. Cuando se levantan en la mañana, ven acá, hijo, ahí a los 2 metros para guardar la distancia. No quiero pagar multas al MINSA. Ahí está Giesi. Se levanta Giesi, el criado. Y cuando el criado se levanta, ve que la ciudad está rodeada por un ejército, y él entiende inmediatamente que vienen en contra de ellos. Así que Giesi pegó un grito, se asustó y dijo: Señor mío, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mi pregunta es: hay gente que piensa que porque alguien camina al lado de un hombre o una mujer de Dios está al mismo nivel espiritual. No, señor. Usted y yo no le caemos ni en la uña chiquita del pie al profeta Eliseo. Y Eliseo tenía a alguien que dormía al lado de él, que caminaba con él, pero estaba cero espiritual. Así que no creas que todo el que está en la iglesia está en un nivel espiritual. Así que el hombre vino y se asustó, empezó a llorar. ¿Qué hacemos ahora? Y mire lo que dice Eliseo. Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo Giesi? Bueno, por lo que yo leo, Giesi siguió asustado. Hay gente que tú le das palabras de ánimo y ellos siguen temblando. Tú le dices: hermano, pero para. Hermano, pero mira, Dios está. Entonces, cuando el profeta ve que le dice a él que no tenga miedo, le da la revelación de lo que está pasando. Pero como Giesi no la ve, como Giesi no la puede percibir, no la puede entender y no la puede discernir, no sale de su condición emocional.
Por eso hay gente en la iglesia que no sale de una condición emocional, porque no pueden ver, no pueden entender, ni pueden discernir lo espiritual. Así que Giesi no sale de su condición emocional. Entonces el profeta se entiende que esto no va con palabras, que no va con palabras de ánimo, que no va con llamadas por teléfono, que no va con un WhatsApp de Dios te ama. Entonces el profeta entiende que hay otra manera. Y dice la Biblia: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos. ¿Qué ojos? Si ya él había visto, él no estaba ciego. Él vio todo el ejército del rey de Siria que estaba ahí. Pero Eliseo, su oración es: abre sus ojos. ¿Qué ojos? Vamos, dígalo, ¿qué ojos? Los espirituales. Dice: abre sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado, y he aquí miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso era lo que Eliseo estaba viendo. Eliseo decía: tranquilo, muchachos, aquí no hay nada que temer. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están contigo en medio de este momento. Levanta tus manos.